Llegué a París en un frío día de octubre, llevando una maleta llena de sueños y expectativas. A los 23 años decidí dejar mi pequeño pueblo en el campo francés para estudiar literatura en una de las universidades más prestigiosas del país. Siempre había soñado con este momento, pero al ver la gran ciudad a mi alrededor, mi corazón se aceleró con ansiedad y emoción. París era un mundo nuevo, lleno de posibilidades y promesas. La vibrante atmósfera de la ciudad parecía palpitar con la energía de todo lo que imaginaba. Personas corriendo, cafeterías llenas de voces y olores que nunca parecían dormir, y edificios antiguos con fachadas históricas que contrastaban con el movimiento de las calles. En mi primer día de clase conocí rápidamente al profesor Ferdinand. Era una figura distinta, con una postura firme e impresionante que inmediatamente captó la atención de toda la sala. Tenía 58 años, una barba gris bien cuidada y ojos que parecían leer más que solo los libros que enseñaba. Sus palabras estaban llenas de una pasión por la literatura que nunca había visto antes. Cada clase era una invitación a descubrir los misterios de la literatura francesa, y me sentía cada vez más absorbido por su mirada y sus ideas. Poco a poco, me di cuenta de que mi interés iba más allá del campo académico. Pronto me convertí en uno de los estudiantes más dedicados de su clase, y él parecía notarlo. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes y profundas, pasando de las teorías literarias a reflexiones sobre la vida, el arte y los sentimientos. Me encontré admirándolo no solo como profesor, sino como alguien que llevaba consigo la sabiduría de toda una vida de experiencias. Una tarde, después de una clase sobre la trágica historia de Emma Bovary, nos quedamos solos en el aula. Me miró de una manera diferente, y en ese momento sentí que algo había cambiado entre nosotros. La tensión en el aire era palpable, y cuando se acercó, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Luego nuestros labios se tocaron. Ambos sabíamos que este momento llegaría, tarde o temprano. La intensidad de ese beso me hizo olvidar el mundo que nos rodeaba. Todo sucedió allí mismo en el aula. Sin quitar completamente nuestra ropa, lo sentí dentro de mí. El profesor se movía de una manera suave, pero muy placentera, llevándonos al clímax de la excitación en solo unos minutos. Habíamos cruzado una línea invisible, y ahora ambos sabíamos que algo nuevo y peligroso había comenzado. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros secretos y miradas cómplices. Pasaba noches en vela esperando el momento en que pudiera verlo de nuevo. Me llevó a cafeterías escondidas, parques al atardecer y las habitaciones más apartadas de la universidad, y sentí que estaba viviendo una historia de amor digna de las páginas de los libros que enseñaba. En sus ojos vi la pasión de un hombre que, a pesar de haber vivido mucho, todavía tenía la capacidad de enamorarse con la misma intensidad que un joven. Me hacía sentir especial y creía que nuestro amor podría superar cualquier obstáculo. Sin embargo, había una parte de mí que sentía un peso constante. Sabía que nuestra relación, por intensa que fuera, estaba envuelta en secretos y podría terminar en cualquier momento. Él había estado casado antes y, aunque ahora estaba divorciado, las marcas de esa vida todavía estaban presentes. En su apartamento, viejas fotografías y recuerdos de una familia que había perdido me recordaban constantemente que yo era solo otro capítulo en su historia. Aún así, me sentía incapaz de alejarme. Una noche me presentó a su hijo, Antoine. Era un joven de 25 años, con una energía vibrante y una mirada que parecía llevar el peso de todas las experiencias de su padre, pero con la rebeldía y ligereza de alguien que aún no había conocido el mundo. Era encantador, y su sonrisa tenía algo misterioso. Hablamos brevemente, y pareció estudiarme de una manera que me hizo sentir vulnerable.
Con el tiempo comencé a ver a Antoine más a menudo. Pasaba por la casa de su padre y con cada encuentro nuestra conexión parecía hacerse más fuerte. Intenté ignorarlo, pero pronto me di cuenta de que Antoine despertaba en mí un tipo diferente de pasión. Era libre, joven, y me ofrecía la posibilidad de una vida que pensaba que estaba viviendo al lado del profesor, pero que nunca había experimentado realmente. Con cada sonrisa y cada conversación, me sentía más atraída por él, y lentamente, esta atracción se convirtió en un sentimiento que sabía que no debería alimentar. Dividida entre el profesor y Antoine, me encontré en un dilema torturante. Con el profesor Ferdinand tenía seguridad, apoyo y la profundidad de una relación sólida, pero con Antoine sentía que estaba viendo el reflejo de mi propia juventud. Me hacía reír, me desafiaba, y cada segundo con él era una aventura. La pasión que sentía por él era abrumadora, y con el tiempo comencé a notar que él compartía esos mismos sentimientos. Fue en una noche lluviosa que Antoine y yo no pudimos resistir más la atracción entre nosotros. Me invitó a tomar una copa de vino, y al final de la noche nos entregamos al deseo que había estado creciendo durante semanas. Fue un momento intenso, lleno de pasión y arrepentimiento, ya que sabía que estaba traicionando a un hombre que había confiado en mí y me había enseñado tanto. La culpa me carcomía, pero al mismo tiempo no podía alejarme de Antoine. Sentía que estaba viviendo entre el amor y la destrucción, desgarrada entre dos hombres que de diferentes maneras representaban todo lo que estaba buscando. Finalmente, encontré el valor para decírselo al profesor. Lo encontré un sábado por la tarde en un café donde habíamos pasado tantas horas juntos. Compartí mis sentimientos por Antoine, tratando de ser lo más honesta posible. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, pero vi la tristeza en sus ojos. Cuando terminé, dejó escapar un profundo suspiro y con una voz calmada y triste, dijo que siempre había sabido que nuestra relación era efímera. Sus palabras resonaron dentro de mí como un adiós, y sentí el peso de cada lágrima que contenía para ocultar el dolor que sentía. En ese momento, supe que había herido a un hombre que solo quería amarme, pero que también entendía que no podía luchar contra el tiempo o el destino. No pidió explicaciones, no exigió nada. Simplemente me dejó ir con una aceptación melancólica. Sus últimas palabras fueron un adiós que llevaré para siempre. Un recordatorio de un amor que viví, pero que tuve que abandonar. Esa misma semana, Antoine y yo decidimos escapar. París parecía demasiado pequeña para soportar el peso de nuestros sentimientos y la complejidad de nuestras elecciones. Decidimos ir a un destino que no conocíamos, pero donde creíamos que podíamos construir algo nuevo. Fue una decisión impulsiva, llena de incertidumbres, pero con una chispa de esperanza. El mundo a nuestro alrededor parecía desmoronarse, pero al mismo tiempo, la sensación de libertad era embriagadora. Hice mis maletas durante la noche, tratando de ser silenciosa. Cuando cerré la puerta del apartamento, miré hacia atrás, y la ciudad de París, que alguna vez fue mi sueño, ahora se convertía en un recuerdo. El viaje fue largo, y en el silencio del tren, sentí el peso del pasado que dejaba atrás. Antoine tomó mi mano, y con él supe que podía enfrentar las incertidumbres de la nueva vida que nos esperaba. En ese momento, lo único que importaba era que estábamos juntos. Cuando llegamos a nuestro destino, todo parecía incierto, pero lleno de posibilidades. La sensación de un nuevo comienzo nos dio fuerzas, y con Antoine a mi lado, sentía que podía enfrentar cualquier dificultad. Cada día era una nueva aventura, una prueba que estábamos dispuestos a construir nuestra propia historia, libres de los lazos del pasado. Mientras explorábamos este nuevo lugar, a veces pensaba en el profesor Ferdinand, en el amor que había dejado atrás
y en las decisiones que había tomado. Sabía que ese capítulo de mi vida nunca podría ser reescrito, pero me había enseñado mucho sobre quién era y sobre la intensidad de los sentimientos que el amor puede provocar. ¿Te ha gustado esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo de este vídeo. Si te ha dejado con ganas de saber más, ya sabes lo que tienes que hacer. Pon un like y suscríbete al canal para no perderte detalle de futuros contenidos. Y por supuesto, activa la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que se publique un nuevo vídeo. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Me encantará conocer tu opinión. Hasta el próximo. Te estaré esperando.